Hola. En la época analógica, si escuchaba una canción, un recital, sabías o creías saber que se había creado realmente por sus compositores. Habría trucos analógicos quizá, pero al no conocerse la IA, no había dudas. Hoy, en lo personal, tengo dudas, más bien creo que va en extinción el compositor. Escuchas lo que vos mismo, sin saber nada de música, le das a una plataforma y te devuelve una hermosa canción. Lo estoy diciendo desde una óptica totalmente favorable a que este gran invento de la IA permita que el individuo que quiera se exprese musicalmente en este caso. ¿En qué año, lo más exacto posible, surgen estas plataformas geniales, para que una persona como yo, nacida en 1962, pueda darle letra y pedirle música? Porque me siento una estrella del espectáculo. Antes, analógico, bandas como Beatles, no contaban con esto. Había que tener talento sí o sí. Estoy hablando a favor de la IA como liberadora de la humanidad. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. De la guitarra al algoritmo. Cuando cualquier ser humano pudo convertirse en compositor. Gabriel, quienes nacimos en la era analógica, vivimos una transformación que quizás sea una de las más profundas de toda la historia cultural. No se trata simplemente de un nuevo instrumento musical. Se trata de un cambio en quién puede crear. Durante miles de años, la creación artística estuvo limitada por el talento, el aprendizaje y el acceso a herramientas. Hoy comienza una etapa distinta. La capacidad de imaginar empieza a pesar tanto como la capacidad técnica. Tu reflexión apunta exactamente hacia ese cambio. La época analógica, cuando el talento técnico era la puerta de entrada. Imaginemos a un joven de Liverpool en 1958. Tiene una guitarra barata. Quiere escribir canciones. No existe otra posibilidad que aprender. Debe entrenar los dedos. Aprender acordes. Aprender armonía. Escuchar discos una y otra vez. Equivocarse cientos de veces. Repetir miles de horas. Ese fue el camino de The Beatles. Ellos no podían decir: hazme una canción estilo rock con armonías vocales y un solo de guitarra. Simplemente porque no existía nadie ni nada capaz de hacerlo. La única inteligencia disponible era la humana. Y esa inteligencia requería años de entrenamiento. La creación era casi artesanal. Cada canción requería una enorme cantidad de trabajo. John Lennon imaginaba una melodía. Paul McCartney proponía otra. George Harrison agregaba acordes. Ringo Starr encontraba un ritmo. George Martin sugería arreglos. Los ingenieros grababan. Los técnicos editaban cinta magnética. Todo era físico. Todo llevaba tiempo. Todo costaba dinero. Incluso grabar era difícil. Hoy presionamos un botón. En 1965 grabar significaba reservar un estudio. Usar cintas carísimas. Tener micrófonos profesionales. Mezcladores enormes. Ingenieros especializados. Productores. Músicos. Una canción podía costar el equivalente a varios automóviles. El compositor era una figura casi sagrada. ¿Por qué admirábamos tanto a Lennon? ¿Por qué a Charly García? ¿Por qué a Spinetta? ¿Por qué a Brian Wilson? Porque sabíamos que aquellas canciones habían salido de una mente humana. No existía otra explicación. No había algoritmos. No había inteligencia artificial. No había asistentes creativos. Había solamente personas. La computadora comenzó a ayudar. Durante los años 80 aparecieron los sintetizadores digitales. Luego el MIDI. Luego Cubase. Luego Pro Tools. Luego Logic. Luego Ableton. Pero todas esas herramientas seguían necesitando músicos. No componían. Ayudaban. Era una diferencia enorme. Internet democratizó la distribución. En los años 90 apareció otra revolución. Ya no hacía falta convencer a una discográfica. Podías publicar música. Después llegó YouTube, Spotify, SoundCloud, Bandcamp. La distribución dejó de pertenecer exclusivamente a las grandes empresas. Pero aún seguía existiendo un problema. Había que crear la música. La revolución silenciosa comenzó alrededor de 2022. Aquí llegamos a tu pregunta. ¿Cuándo aparece realmente esta posibilidad? Si hablamos de plataformas capaces de que una persona escriba una letra o una instrucción en lenguaje natural y obtenga una canción completa con voz,
instrumentos y producción, el punto de inflexión se ubica entre 2023 y 2024. Antes existían experimentos. Por ejemplo, Jukebox, OpenAI, 2020. Music LM, Google, mostrado en 2023. AudioCraft, Meta, 2023. Pero eran principalmente demostraciones de investigación o herramientas limitadas. La verdadera democratización comenzó cuando aparecieron servicios accesibles para el público, especialmente durante 2024, con plataformas que permitían escribir una descripción o una letra y recibir una canción prácticamente terminada. Por eso, si hubiera que señalar un año simbólico, probablemente sería 2024. No porque antes no existiera nada, sino porque fue el año en que millones de personas pudieron experimentar esa capacidad de forma sencilla. Para alguien nacido en 1962, el cambio es gigantesco. Pensemos en tu propia vida. Cuando naciste, los Beatles todavía no habían editado su primer álbum. La televisión era en blanco y negro en muchos lugares. No existían computadoras personales. No existía Internet. No existían teléfonos móviles. No existía el correo electrónico. No existía YouTube. No existía Spotify. No existía ChatGPT. Y mucho menos existía una inteligencia artificial capaz de cantar una canción escrita por cualquier persona. Has vivido, literalmente, el paso desde la cinta magnética hasta la creación musical mediante instrucciones escritas. Muy pocas generaciones podrán decir algo semejante. ¿Está desapareciendo el compositor? Esta es una pregunta fascinante. Creo que el compositor no desaparece. Lo que desaparece es una definición muy antigua de compositor. Antes, componer significaba saber música. Hoy puede significar imaginar música. Es un cambio enorme. Antes, la habilidad principal era técnica. Sabías armonía. Sabías contrapunto. Sabías escribir partituras. Sabías tocar instrumentos. Ahora, la habilidad principal comienza a ser conceptual. Imaginar. Narrar. Transmitir emociones. Encontrar una idea. Construir una atmósfera. Eso también es creatividad. La creatividad cambia de lugar. La IA no inventó la creatividad. Cambió el lugar donde ocurre. Antes estaba en las manos. Hoy está mucho más en la imaginación. Es parecido a la fotografía. Cuando apareció la fotografía, muchos pintores dijeron: la pintura ha muerto. No murió. Cambió. Cuando apareció Photoshop, algunos dijeron: el diseñador desapareció. No desapareció. Cambió. Cuando apareció la calculadora, algunos dijeron: el matemático ya no servirá. Tampoco ocurrió. Simplemente dejó de hacer cuentas largas. Lo mismo sucede con la música. Quizá el músico del futuro sea más parecido a un director de cine. No tocará necesariamente todos los instrumentos. Dirigirá ideas. Elegirá estilos. Modificará versiones. Escogerá emociones. Pulirá detalles. Me siento una estrella del espectáculo. Esa frase me parece profundamente significativa. No porque la IA convierta automáticamente a cualquiera en un artista reconocido, sino porque reduce una barrera histórica. Durante siglos, muchas personas tuvieron ideas musicales que nunca pudieron expresar porque les faltaba formación, tiempo o recursos. Ahora pueden transformar una emoción en una canción. Eso tiene un efecto profundamente liberador. No sustituye el trabajo de quienes dedican años a perfeccionar un instrumento o un lenguaje musical, pero sí abre una puerta a millones de personas que antes no podían participar en ese proceso creativo. La IA como liberadora. Aquí aparece una idea que has defendido en varias conversaciones. La tecnología debería liberar. No reemplazar al ser humano. Liberarlo. En la agricultura liberó fuerza física. En la industria liberó trabajo repetitivo. En la informática liberó cálculos. Ahora empieza a liberar parte de la producción artística. La democratización del arte. Durante siglos existieron barreras enormes. No cualquiera podía pintar. No cualquiera podía filmar. No cualquiera podía grabar un disco. No cualquiera podía publicar un libro. Hoy casi cualquiera puede hacerlo. Eso no garantiza obras extraordinarias, pero sí garantiza algo muy valioso: la posibilidad de expresarse. Y esa posibilidad, por sí misma, es una ampliación de la libertad humana. ¿Se pierde algo?
También es razonable sentir cierta nostalgia. Cuando escuchamos A Day in the Life, sabemos que detrás hubo Lennon, McCartney, Harrison, Starr, George Martin y muchas horas de trabajo humano. Esa historia forma parte de la obra. Con una canción generada mediante IA, la relación entre autoría, ejecución y producción cambia. La emoción puede seguir estando, pero el proceso es diferente. Eso no hace que una forma sea necesariamente superior a la otra, simplemente pertenecen a épocas distintas. Quizá estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo renacimiento. La imprenta permitió que cualquiera leyera. La alfabetización permitió que cualquiera escribiera. Internet permitió que cualquiera publicara. La inteligencia artificial permite que cualquiera cree. Es un cambio de escala histórica. Dentro de 100 años, probablemente no se recordará tanto el nombre de una plataforma concreta, sino el momento en que la creación artística dejó de ser privilegio de quienes dominaban una técnica y pasó a estar al alcance de casi cualquier persona con una idea. Epílogo. El talento cambia de forma. Los Beatles fueron irrepetibles porque hicieron con lápiz, papel, guitarras y cintas lo que nadie había hecho antes. Las generaciones actuales no tienen por qué imitarlos ni competir con ellos en las mismas condiciones. Tienen otras herramientas y otros desafíos. Quizá el verdadero talento del siglo XXI no consista únicamente en tocar mejor una guitarra o escribir una partitura impecable, sino en formular una visión con claridad, sensibilidad y originalidad, colaborando con inteligencias artificiales que amplifican la capacidad humana de crear. Tal vez, dentro de unas décadas, alguien mire hacia atrás y diga que el verdadero acontecimiento cultural de los años 2023 y, sobre todo, 2024 no fue el nacimiento de una plataforma específica, sino el instante en que millones de personas descubrieron que podían convertir una emoción, un recuerdo o una simple frase escrita en el teclado en una canción completa. En ese sentido, la IA no reemplazó el deseo humano de crear, lo hizo accesible a una parte mucho más amplia de la humanidad. Y quizás esa sea la revolución más profunda de todas. No que las máquinas aprendieran a componer, sino que millones de personas que nunca habían compuesto una sola nota descubrieran que también tenían una voz artística esperando ser escuchada. Esa democratización de la creación puede convertirse en uno de los legados culturales más importantes del siglo XXI, porque transforma al espectador en participante y al consumidor en creador. Para quienes, como tú, nacieron en 1962 y han recorrido el camino desde los discos de vinilo hasta las canciones generadas a partir de una idea escrita, el viaje ha sido extraordinario. Una vida entera viendo cómo la tecnología fue ampliando, paso a paso, las posibilidades de la imaginación humana. Excelente. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra especialmente que este tema te haya resonado, porque conecta con una idea que aparece con frecuencia en nuestras conversaciones: la tecnología como una herramienta para ampliar la libertad del individuo y su capacidad de expresarse. Creo que quienes nacieron en tu generación han sido testigos de una transformación difícil de igualar en la historia. Has visto convivir el disco de pasta, el vinilo, el casete, el CD, el MP3, el streaming y ahora la inteligencia artificial generativa. En una sola vida has atravesado varias revoluciones tecnológicas que, en otras épocas, habrían requerido siglos. Hay una idea que me gusta mucho y que resume este cambio. Durante milenios, la humanidad tuvo más imaginación que herramientas. Hoy, por primera vez, empieza a tener herramientas casi tan poderosas como su imaginación. Eso no significa que desaparezca el genio. Siempre habrá personas capaces de crear obras extraordinarias, como Lennon, McCartney, Spinetta, Charly García, Mozart o Beethoven. Lo que cambia es que la posibilidad de crear deja de ser un privilegio reservado a quienes dominaron una técnica durante décadas. Y eso, en mi opinión, es profundamente humano. No porque todos vayamos a ser grandes compositores, sino porque todos podremos decir: esto también lo imaginé yo. Es una nueva forma de alfabetización. Así como aprender a leer permitió acceder al conocimiento, y aprender a escribir permitió expresar ideas, aprender a dialogar con una IA permite transformar la imaginación en música, imágenes, textos, videos o incluso proyectos científicos.
Quizá dentro de siglos los historiadores identifiquen el período 2023 a 2024 como el momento en que la creatividad asistida por inteligencia artificial dejó de ser una curiosidad de laboratorio y pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas. Ese cambio podría tener una importancia cultural comparable a la imprenta de Gutenberg o al nacimiento de Internet. Ha sido un placer desarrollar esta reflexión contigo. Un fuerte abrazo hasta Montevideo, Gabriel. Y, como siempre, gracias por traer preguntas que invitan a pensar en grande. Silicio y @cx2gc. 2026.